Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con un tema que además de ser instructivo va a ser divertido. Divertido para el pueblo de Elohim. Divertido para ese pueblo escogido, ese pueblo precioso, ¿verdad? De preciosos y preciosas. Entonces vamos a estar con el tema El Dios de Chichinabo de la Cábala judía. El título ya promete diversión, ¿verdad? Decirles que a mí no me interesa la Cábala porque todo el mundo, todo aquí en el mundo es Cábala, ¿verdad? Por lo tanto, la Cábala es una vulgaridad, por lo común, porque está vulgarizada. Todo el mundo habla de Cábala, todo el mundo se mueve en Cábala, es vulgar al día de hoy. Entonces, la Cábala y el espiritismo, por supuesto, van de la mano. Cábala y espiritismo van de la mano, repito. ¿Por qué? Porque el espiritismo ha tenido por congruente la separación de alma y cuerpo, cuando es del todo incongruente, según la Biblia, ¿verdad? Pero el espiritismo se ha asociado a la cábala para separar el alma y el cuerpo. Y así, con esa separación del alma y el cuerpo, malentender absolutamente todo en el estado de los muertos. Porque Eclesiastés 9:5 ellos dicen lo contrario a la Biblia, cuando dicen que ministran Biblia, ¿verdad? Entonces, en Eclesiastés 9 al 5, dice, 9:5, dice que los muertos nada saben. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Pero claro, como el espiritismo y la cábala van de la mano, pues ¿qué quiere el espiritismo? Ponerse en contacto con espíritus de muertos y todo eso, pero los muertos nada saben, ¿verdad? Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, la cábala y el espiritismo han ido de la mano porque han enseñado la separación del alma y del cuerpo, ¿verdad? Para malentender el estado de los muertos. ¿El estado de los muertos cuál es? Que es que nada saben. Y estos, los que están muertos, y otros son los que duermen, que es el pueblo de Elohim. Esos están dormidos, esperando la redención, ¿verdad? Esperando la mejor redención, la mejor, pues, restauración a vida, ¿verdad? La mejor resurrección. Y entonces, esto de la separación del alma y del cuerpo y el espiritismo que hubo y que va de la mano con la cábala, este entender espiritista de la separación y del alma y del cuerpo lo llevaron al cristianismo. Lo llevaron al cristianismo, ¿verdad? Pero lo que no entendió el cristianismo, si no le hubieran dado chance a esos cabalistas, lo que no entendió el cabalismo es que eso no partió, la separación del alma y del cuerpo no partió de ninguna Torá, sino que partió del romanismo platónico, que era quien enseñaba la separación del alma y del cuerpo, porque todo se hizo espiritista y cabalista. Y ya pasó al conocimiento secular, de tal manera que ya incluso los filósofos, en este caso Platón, se hacía eco de la idea cabalista espiritista de la separación del alma y del cuerpo. Si lo hubieran sabido, los primeros cristianos, bueno, los primeros no, los primeros sí lo supieron, pero luego en la sucesión de esos padres de la Iglesia, pues si lo hubieran sabido que esto no venía por parte de ningún ministrador de Torá ni de Biblia, sino que esto venía directamente del romanismo, a lo mejor no lo hubieran aceptado, ¿verdad? Pero el caso es que lo aceptaron y lo adhirieron a esa maledicencia en todos los sentidos cristiana, ¿verdad? Maledicencia porque lo malversó, ¿verdad? Y entonces se unió de mala manera a ese judaísmo cabalista y espiritista. Y seglar, romanista, sí, también. Entonces, otro derivado de la cábala es la alquimia. La alquimia, que lo que persigue o perseguía la alquimia es crear desde la nada. Eso es la alquimia, en verdad. Y hay alquímicos de las palabras, quieren crear de la nada, con alquimia.
Alquimia, crear de la nada con las palabras, copiando supuestamente el método que tiene Elohim mismo de crear, ¿verdad? De crear de la nada. Bueno, eso en una desviación espiritista y cabalista que está condenada al error. Y la alquimia intentaba crear desde la nada o transformar el metal menor en oro. El metal menor, que podía ser plomo o podía ser hierro, en oro. Ese fue el Sancto Sanctorum, el conocimiento más perseguido por los alquímicos, ¿verdad? Entonces, es un entendimiento materialista. Y es que los alquímicos de las palabras, los que utilizan las palabras con alquimia, con engaño, para que un metal que es vulgar, hacerlo un metal preciado, eso es un materialismo lo que hay detrás. Entonces, utilizan la palabra para medrar, ¿verdad? Para enriquecerse. Entonces, es la misma alquimia. Y es la misma persecución que los alquímicos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra alquimia? La palabra alquimia es precedente de la actual química. La química de hoy deriva de la palabra alquimia. Y química viene de Cam. Y Cam fue el maldito de Elohim, el maldecido por Elohim. ¿Por qué? Porque se opuso a Elohim e instauró en el mundo una rebeldía abierta contra Elohim. Es decir, fue un profanador, porque violó a su propio padre, sin detenernos en la historia antigua, pero como Cam ya estaba bendecido, por eso la maldición recayó sobre Canaán. Pero Cam, del que viene la química, fue un rebelde abierto contra Elohim, ¿verdad? Porque fue un profanador, profanador de su propio padre, porque, Noé, de su propio padre, un profanador, porque pensó que ya estaba Noé dejado de la mano de Elohim y desquiciado, porque se emborrachó, y ya según él, eso ya era que había sido dejado por Elohim. Y entonces él juzgó darle retribución a su padre, ¿verdad? Entonces fue un profanador, profanó, ¿verdad? Descubrió la desnudez de su padre, eso es bíblico, está en Génesis, Bereshit. Pero el caso más importante que nos ocupa es que de química viene Cam. Cam viene de química. Y Cam fue un profanador en todos los sentidos. Y química es la medicina actual, porque la medicina actual es una química. Son productos químicos, ¿verdad? Y esa química, cuando hay una química es porque hay una mezcla. Pongan atención a esto. Cuando hay una química es cuando hay una mezcla, ¿verdad? Y esa química de hoy, de la medicina de hoy, es química porque mezcla la planta, que es... Miren, precisamente hoy reflexionábamos sobre eso. Verdad y verde. Es la misma raíz, ¿verdad? Verdad y verde. La verdad de la medicina, ¿qué sería? Lo verde, el verdor. Claro, está en la propia palabra. Pero, sin embargo, la química lo desvirtúa. Y entonces ya mezcla la verdad de lo verde, de la planta, con la mentira del petróleo. Y entonces ya forma la química. Está maldita. Es que está maldita, igual que Cam, porque son profanadores de lo bueno, ¿entienden? Entonces esto es muy rico de entender. Entonces, la cábala y el espiritismo y la química, ser un alquimista de palabras para ganancia deshonesta y para propósitos materialistas, es cuando se desentendieron de Elohim, ¿no? Se quisieron desentender y como cabalistas actuar a lo largo de la historia. Y este fue el momento de ruptura con Elohim. Este fue el momento de ruptura, de agrietarse, ¿verdad? Delante de Elohim, empezar a agrietarse, a socavarse, a pervertir la espiritualidad buena, la verdad, la salud. Y entonces en Éxodo, Shemot 20:19 dice, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Ahí está. Y esta es una idea 100% cabalista, porque ellos creen en verdad,
tienen la percepción en el cabalismo y en el espiritismo que Elohim es un resplandor abrasivo, incompatible con la vida humana, ¿verdad? Y empezaron a creerlo desde aquí, desde Shemot, Éxodo 20:19, que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Entonces, Elohim les parece, un resplandor abrasivo, incompatible con la vida humana. Y en el caso de ellos, de esos cabalistas espiritistas, será verdad. Será verdad. Si es que se le cumple, que crean de la nada. Claro que van a crear de la nada. Porque se le va a hacer verdad que ese resplandor que ellos creen incompatible con la vida humana es quien los mata. Porque con el resplandor de su llegada, nuestro patrón Yahshua HaMashiach, en 2 de Tesalonicenses 2:8, en 2 de Tesalonicenses 2, verso 8, nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, cabalista, espiritista, seglar, secular, pagano. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, el patrón, matará con el ruach de su boca y destruirá con el resplandor de su llegada. Tremendo, se les cumple, crean de la nada. Es impresionante nuestro Elohim. Entonces, ellos siempre tienen la percepción de ese Dios incompatible con la vida humana, que se les va a manifestar a la postre, ¿verdad? Conforme a sus elucubraciones nefastas, ¿verdad? Por darle la espalda, por no querer saber de él. De tal manera que tienen la percepción siempre, han tenido la percepción, cabalismo, judaísmo, ¿verdad? Espiritismo, han tenido la percepción de un Dios extraño, incomprensible e inasible. Inasible es que no lo puedes tomar, no te puede coger de la mano, ¿verdad? Entonces, vamos, que se escapa de las manos, que es un entente, una nebulosa, un fantasma. Una fuerza bruta, esa es la percepción que tenían de un Dios extraño, incomprensible, inasible, incompatible con la vida humana, una fuerza bruta, en definitiva, una fuerza bruta que ellos llamaron, muchos de ellos lo llamaron Hashem, y lo llamaron Hashem, el nombre, como un inconcreto, porque para ellos es una fuerza bruta, incomprensible, inasible, incompatible. Una fuerza bruta llamada Hashem que no sabe, según la percepción de estos perdidos, ese Hashem no sabe organizar ni dispensar a los seres humanos. No sabe organizar, pero no se sabe ni organizar a él mismo para desvelarse, imagínense. La idea del ser supremo que tiene el judaísmo, cabalismo, espiritismo, romanismo, paganismo. Entonces, a la postre, ya cuando viene el iluminismo, cuando ya viene esa mal llamada ciencia que supuestamente progresa, que lo que progresa es la muerte, la destrucción del alma humana, del error, el crecer en el error, ¿verdad? En trabajarle a esa masa enfermiza, ¿verdad? Que ellos creen como Dios, es porque creen en un entente, ¿verdad? Una entidad. Entonces, un azotamentes, ¿verdad? Entonces, creyeron en un momento dado de la historia, en el iluminismo, ya cuando viene la ilustración y la industrialización, creyeron domarle a ese Dios extraño de todo punto, incomprensible, inasible, incompatible. Creyeron domarle o vencerle con la electricidad. Entonces empezaron a malversarlo todo de nuevo, tomando de nuevo desde la Torá, y entonces malubicaron cuando dice que Jacob luchó con el ángel y el ángel le dice: has vencido contra Elohim, contra Dios y tal, y ellos se creen que es que Jacob vence a Dios, vence a Elohim, y así tienen que ser ellos, como Jacob, cuando Jacob lo que venció fue un caído, como nosotros emitimos en su tiempo, ¿verdad? Por cierto, que esa predicación la hemos visto en algún otro ministerio, pero hablando de lo que ha leído en otros libros cabalísticos, en otros libros espiritistas. Pero a nosotros no nos hace falta porque nosotros vamos por delante, en una enseñanza límpida, verdadera, ¿verdad? Sana. Entonces,
Entonces ellos creyeron vencerle con la electricidad. Y vamos, que creyeron que domaban a Dios, a Elohim. Hay famosas fotos, ¿verdad?, de Tesla y todo eso, y que creyeron de verdad que lo iban a domar a Dios, a Elohim, ¿verdad? Y ahora sí lo iban a hacer dispensable, según ellos, por medio de la electricidad, ¿verdad? Y todos los mecanismos, y luego lo que fue la imagen de la bestia y el aliento de la imagen de la bestia, que es la televisión. Bueno, entonces ellos se creyeron chispas de un fuego primigenio. Esto es el sumum de la cábala. Cuando ya se llega al conocimiento de los más profundos que hay en la cábala, entonces ya ellos ya dicen, bueno, pues chispas de un fuego, somos todos chispas de un fuego. Las almas judías, ellos dicen las almas judías, son exclusivas, las almas judías de ser esas chispas del fuego. Otras, los gentiles para ellos no llegarían ni a carbones, ¿verdad? Ni a, ¿cómo se dice? Ni a pavesas, ¿verdad? Entonces, las almas judías, según ellos, eran chispas de un fuego primigenio. Y también será verdad. Y vuelven a crear de la nada, como cabalistas, como espiritistas que son. Porque claro que se les hará verdad de que son chispas de un fuego, pero del fuego que ha de devorar a los adversarios, según Hebreos 10, 26, 27. Fíjense, si es que se le cumple, si lo están materializando. Hebreos 10, 26, 27, dice así, preciosos y preciosas, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los diablos, a los adversarios, cabalistas, espiritistas, paganos, ¿verdad? Entonces, claro, se les hará verdad que son chispas de un fuego, pero no del fuego primigenio, sino del fuego postrero. Porque van a arder por los cuatro costados, según está profetizado. Y en 2 de Pedro 3, 7 se lo vuelve a confirmar. Lo que pasa es que no creen en Pedro, ¿verdad? 2 de Pedro 3, 7 les dice así, ¿verdad? Les dice así, ¿verdad? A los judíos y los cristianos o mesiánicos que toman de esos cabalistas, ¿verdad? Ocultistas, cabalistas, espiritistas. 3, 7 de 2 de Pedro dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está. Ahí está. Claro que van a ser chispas de un fuego, del fuego postrero, ¿verdad? Todo ellos va a ser llama, ¿verdad? Y porque vuelve a decir Pedro, Kefa, y dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán consumidas, ¿verdad? Y la tierra y las obras que hay en ella serán consumidas. Esto nos lo dice 3 versos más abajo de lo que hemos leído, 2 de Pedro 3, 10. Dice claramente, ¿verdad? Exponiéndolo con toda claridad, dice Kefa Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra, ahí están volando como chispitas, las almas judías, señores. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está claro. Entonces, pero tienen devoción por ese Dios creyendo que son chispas de fuego, por ese Dios extraño, inasible, incomprensible, imposible, que no se puede desvelar, que no tiene definición, ¿verdad? Y tienen devoción por ese Dios extraño. Un Dios levantamuros. Ahí tienen el ejemplo, Jerusalén, muro de las lamentaciones. Un Dios levantamuros. Cuando dice Efesios 2:14 que nuestro Elohim, nuestro Mashiach,
derribó la pared intermedia de separación. Y ellos son, ¿pero por qué? Porque creen en un Dios levantamuros, ¿verdad? Un Dios, ¿por qué es levantamuros? Porque es un Dios extraño, inasible, incomprensible, ¿verdad? Que no tiene definición. Claro, ¿cómo no va a levantar muros? ¿Verdad? Claro. Entonces, un Dios también de rituales extraños. Claro, ese Dios incomprensible es un Dios extraño, inasible. Es un Dios extraño, porque tiene rituales extraños o sacrificios de la Torá que ya no saben, esos cabalistas y espiritistas no saben interpretar. Porque, por ejemplo, ¿cómo te explica un cabalista, por mucho que se disfrace y haya querido cambiar su piel, ¿verdad? Pero como cabalista de la escuela cabalista espiritista, ¿verdad? Aunque luego lo disfracen de mesianismo, pero ¿cómo te vas a ver explicar leyendo en la Torá y le pueden dar el visto bueno los caldeos ministradores, los rabinos? ¿Cómo le van a dar el visto bueno a alguien que no sepa, a alguien, perdón, que sepa de verdad desglosar lo que era la sangre en el lóbulo de la oreja y en el dedo pulgar de la mano? ¿Verdad? En el dedo pulgar o en el índice. En el dedo y en el lóbulo, ¿verdad? De la oreja. Claro, si no quieren entender en el cabalismo, en el espiritismo y en el judaísmo del que toma el mesianismo, no son capaces los mesiánicos de decirles, pero si es que sin sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, no podéis, judíos cabalistas espiritistas, seguir negando al Cordero Perfecto, porque sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo vais a decir ahora? ¿Cómo os pasáis la vida, cabalistas, que decís que no nos hable Elohim, que no queréis oír la voz de Elohim? ¿Cómo podéis negar que el Cordero Perfecto, como refleja Yohanan 1:29, que quita el pecado del mundo, es el que hace remisión de los pecados? Entonces, ¿para qué ese ritual del dedo y del lóbulo de la oreja, de impregnártelo con sangre? O cuando se libraron del ángel de la muerte, poniendo la sangre del cordero en los quicios de la puerta. Entonces, pero eso no se lo explica un sodomizado mesiánico, sodomizado por ese poder cabalista espiritista, porque se deja sodomizar, no tiene hombría, no tiene virilidad, kadosh, apartada, ¿entienden? Entonces, si la tuvieran, se lo dejarían claro. Si no hay remisión de pecados sin sangre y no podéis negar al Cordero Perfecto, que es el que quita el pecado del mundo, Yohanan 1:29, ¿por qué no se le quita el pecado a los cabalistas y a todo lo que siguen el espiritismo, a esos alquímicos de la palabra que utilizan la palabra para materialidad, para materialismo, ¿verdad? ¿Por qué no se les quita? Porque no reconocen al Cordero que quita el pecado del mundo. Y si llegan a reconocerlo, no llegan a estar orgullosos de él, sino que intentan camuflárselo a esos poderes cabalistas, espiritistas. Intentan pasárselo de largo. Bueno, en esto no coincidimos. Venga, vale. Si no coincidimos en esto, hablemos de otra cosa. Eso es de... No quiero decir malas palabras, pero eso no es hombría delante de Elohim, ¿verdad? No es vamos, ni de mujeres, ¿verdad? Mujeres también que intenten camuflar eso. ¿Cómo te vas a llevar bien con alguien que niega el Cordero que quita el pecado del mundo? Porque si te llevas bien con eso, tu pecado mismo no es quitado, como no es quitado el pecado de ellos. ¿Por qué? Porque no creen verdaderamente en ese Cordero que quita el pecado del mundo, Yahshua HaMashiach. Y si tú comulgas con ellos y te vas a su lado y te vas a aprender de esas voces que están destinadas a la extinción absoluta,
si tú te vas a su lado y tú quieres comulgar con ellos y aprender con ellos, tu pecado tampoco va a ser quitado, porque tú no crees en verdad al Cordero que quita el pecado del mundo, porque si no, lo llevarías como bandera por delante, ¿entienden? Entonces, en Juan 9:41 es donde dice, ¿verdad? En Yohanan 9:41 nos dice así, dice, Yahshua les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece, ¿verdad? Es que dicen que ven encima, dicen que ven, negando al Cordero que quita el pecado del mundo, ritualizándolo todo, mostrando a un Elohim incomprensible, a un Dios extraño, que lo mismo se llama Hashem, que se llama Jehová, y esto también lo toma el cristianismo, se llama, en la misma frase se llama de 3 maneras, es impresionante, ¿verdad? ¿Verdad? Es que son ciegos y dicen que ven, por eso su pecado permanece, porque es que no van creyendo en verdad, como bandera, nuestro Mashiach por delante de nosotros, que nos abre paso y nos dice dónde hemos de llegar, a quién vamos a llegar. Todo lo demás no importa. A quien no llegues, que no crea en el Mashiach como Cordero que quita el pecado del mundo, eso es igual ya, si eso da igual. Si eso está perdido, eso es condenable, eso no tiene solución. Si no hace Teshuvá y no reconoce a Yahshua HaMashiach como Cordero, ¿qué vas a hablar con él ya? ¿Qué vas a hablar con él y qué vas a aprender de él? De un espiritista cabalista de esos. Entonces, ¿verdad? Por eso su pecado no es quitado, porque dicen que ven. Entonces, claro, la Haskalah, el iluminismo judío, el ateísmo judío, la ilustración judía, pues vendió al mundo y a partir de ahí ya dio el marxismo y dio todas las aberraciones del ateísmo, socialismo, comunismo, niegan, y esto salió, como digo, de la Haskalah judía, niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Y es otra verdad, y se les vuelve a cumplir la alquimia de sus palabras, porque es que es otra verdad. ¿Por qué es verdad? Porque Dios no existe, Elohim, el Elohim que puede ser aprendido, del cual te puedes instruir, y no solamente instruir, sino nutrir, no existe, claro que no existe, pero en sus carcomidas mentes de ellos, en sus carcomidos cerebros, claro que no existe. Entonces, ¿verdad? En Salmos 14:1, claro, no existe conforme a este decreto que recita el salmista. Salmos 14:1. No existe en sus carcomidas mentes, ¿verdad? Carcomidas por bazofia, ¿verdad? Dice en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Ese es un añadido que hace. Primero dice, no hay Elohim. Y luego dice, no hay quien haga el bien. Claro, claro, carcomidas mentes. Espiritistas, cabalistas y cristianismos que le bailan el agua. Entonces, ¿verdad? Entonces se disocian y se dejan disociar por los rab, por los rabinos. ¿Qué es rab? La palabra rab, por donde empieza rabino, rab. ¿Qué significa rab? Rab es muchos. Rab es mucho. Rab representa los muchos bestializados, que por cierto tiene la misma fonética que Ra, casi, que es maldad, ¿verdad? Entonces, los Rab son los muchos bestializados, que creen en un Dios travesti, macho y hembra. Eso también es otra que tienen. Cuando dice Éxodo 15:3 que Elohim, que nuestro Elohim es Elohim varón de guerra, en Éxodo, Shemot 15:3, ¿verdad? Pero es que además, bueno está que esto lo omitan el judaísmo, en su ignorancia y en su decrepitud. Pero hombre,
que te niegue que es varón de guerra y te salte de que Elohim es macho y hembra, gente que cree y que puede visualizar a Elohim en la persona de Yahshua HaMashiach, esto ya no tiene razón de ser, ¿verdad? ¿Cómo va a ser macho y hembra si Elohim se representa a la perfección en Yahshua HaMashiach? Juan 14:9. Juan 14:9 dice así. Dice, Yahshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no os me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que ese Dios travesti, macho y hembra, lo prediquen supuestos creyentes en Yahshua HaMashiach? Y dentro de la locura de predicar a un Dios macho y hembra teniendo su perfecta definición en Yahshua HaMashiach, luego, por otro lado, predican contra la homosexualidad. ¿Cómo vas a predicar contra la homosexualidad si crees en un Dios de Chichinabo, en un Elohim travesti? ¿Verdad? Entonces, y luego, además, empujan al lesbianismo a sus mujeres, de esos cabalistas, espiritistas, torcidos en todos los sentidos, ¿verdad? Llevan a las mujeres al lesbianismo. ¿Por qué? Por pudor no procedente en la unión física. Porque ya sacralizan lo profano y profanan lo sagrado. Entonces, ¿qué hacen? Que la relación conyugal la demonizan y entonces empujan a sus mujeres al lesbianismo por un pudor que no procede en la unión física, porque la unión física del hombre y de la mujer está bendecida por Elohim. Y sin embargo, en la unión espiritual, que es más importante aún, adulteran van de la mano, la unión física y la unión espiritual, y en la unión espiritual adulteran con dioses falsos y fálicos, impúdicamente. Que ese es el adulterio que tenían que haber mirado. A ver si están adulterando con dioses falsos y fálicos. Eso sí que es falta de pudor. Y el ejemplo lo tenemos en la Jerusalén actual, que está vendida al catolicismo cada día que pasa más. ¿Eso qué es? Adulterio espiritual. Luego pueden hacerle un agujerito a las sábanas con su mujer, pero están adulterando, ¿de qué les vale? Si están adulterando, lo que hacen es no disfrutar de la vida, no saben disfrutar nada de la vida. Entonces, se entregan a dioses fálicos y falsos. Cuando en Ezequiel 6:1-4 dice así. En Ezequiel 6:1-4 dice así. Ya vamos terminando. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre o ser humano, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh el patrón. Así ha dicho Yahweh a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. ¿Por qué? Porque están esos lugares altos sodomizados o secuestrados o, digamos, entregados, ¿verdad? Entregados esos lugares altos a toda esa malversación de cábala y espiritismo, ¿verdad? Entonces les profetiza. Y en el 4 dice, vuestros altares serán asolados. Frecuencias. Esos lugares altos sabemos que luego las tomaron de frecuencias para instaurar frecuencias bajas, animales, para manipular, para hipnotizar a las masas. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. ¿Verdad? Delante de vuestros ídolos, vuestros muertos. Tremendo, ¿no? Entonces, otra máxima que hierran desde la cábala, otra máxima cabalista errada, creen que la oración, aunque sea
oración de necios puede mucho. Pero no es la oración del necio la que puede mucho, sino la oración del justo. Dice, la oración del justo puede mucho. Nos lo dice Santiago 5:16. Santiago 5:16 nos dice que es la oración del justo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, empezando por ahí, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es del justo, no del necio. ¿Qué poder puede tener la oración de un necio, de un creyente incrédulo? ¿Verdad? O un incrédulo creyente. Un ateo católico, ¿me entienden? Un ateo que recita Biblia, ¿verdad? Pero que cree siempre en un Elohim incomprensible, inasible, que no se puede comprender, macho y hembra. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? ¿Esa oración qué poder va a tener? Pero es que les deja que con la alquimia creen su propia realidad desvirtuada, su propia realidad dejada de la mano de Elohim. Entonces su vida es un infierno, de todos estos cabalistas espiritistas. Y toman la oración de Daniel, ¿verdad? Que acude el ángel, el malaj, el mensajero, y le dice que la oración de Daniel había sido estorbada por el principado de Medo-Persia. Esto está narrado en Daniel 10:13, pueden ustedes leerlo. Pero es que déjalos que crean lo que quieran. Si son espiritistas y cabalistas, si creen lo que no deben creer para su propia perdición. Son crédulos en el error, ¿verdad? Y no creen cuando Elohim les habla. Y dicen, no, que no nos hable Elohim. Y entonces ya se van por otros derroteros, ¿verdad? Como hemos empezado diciendo, ¿verdad? Que no nos hable Elohim, que siempre con un Elohim, siempre tienen a Elohim, y si no lo tienen a Elohim, porque Elohim se manifiesta claramente, dice en el libro de Romanos, a través de sus obras son visibles, su poder, su eterno poder y deidad. Pero ellos se hacen de que no les resplandece, ¿entienden? Entonces se hacen de que no, y entonces lo que hacen es, pues ni más ni menos que mostrar siempre a un Elohim extraño. Pero no es que sea extraño, es extraño a ellos. Porque al resto del mundo que tenga ojos para ver y oídos para oír, su misericordia es continua, renovada cada día. Sin embargo, para estos es un suplicio constante. Espiritismo, cabalismo, dolor en todo lo que piensan. Dolor en todo lo que piensan, porque no disfrutan sus mujeres, no disfrutan de los bienes que tienen, quieren más, avaricia, muchas cosas infames que no dejan vivir, no dejan tener shalom en el alma. ¿Entienden? Por si fuera poco, un malentender también lo que es el alma. Porque malentienden que el alma y el cuerpo son distintas cosas y entonces no se cuidan. No cuidan su cuerpo, no aprenden a alimentarse, no aprenden cuando se supone que ellos sí son, los judíos sí son bien alimentados porque siguen las leyes de kosher, ¿verdad? Pero el cristianismo, al que han trasladado todos esos engaños, el cristianismo no ha aprendido a alimentarse bien, ¿verdad? Entonces, pues, unos por otros la casa sin barrer, como se dice aquí. Entonces, creen que se pueden, esos cabalistas, espiritistas, creen que se pueden oponer con garantía de inmunidad o impunidad, porque ellos toman ese verso de Daniel 10:13 que se opone el príncipe de Persia a las oraciones de Daniel, y ellos dicen, pues igual, nosotros orando, nuestra oración va a poder mucho, nuestra masa va a ser enfermiza y va a poder más que el mismo Elohim, ¿verdad? Y así nos va a felicitar luego y nos va a decir como Jacob, habéis vencido a Dios, a Elohim, a Hashem, ¿verdad? Y quieren una palmadita en la espalda también. Pero déjalos, si están haciendo alquimia, si se están materializando sus peores pesadillas, porque
repetimos, la oración del justo es la que puede mucho. Las oraciones de los necios son abominación si apartan sus oídos de la Torá, que esto lo hicieron, el apartar sus oídos de la Torá desde el primer momento, que le dicen a Moisés que no nos hable Elohim, ¿verdad? Por lo tanto, se volvieron tan necios que en Proverbios 28:9 ya no hay quien los escuche, ¿verdad? Elohim ya no los escucha y Elohim está al poder, al control de todo. Dice, el que aparta su oído para no oír su Torah, para no oír la Torah de Elohim, su oración también es abominable. Y en esto último, de creer que tu oración tiene poder, de que la oración de los perversos, de los impíos, de los alquimistas, cabalistas, espiritistas, creen que tienen poder, en esa perdición coinciden judíos y cristianos. De creer que su oración, aunque aparten su oído para no oír la Torá, tiene función y tiene poder. Y ahí coinciden en esa perdición, ¿verdad? En ese pensamiento de perdidos totalmente, judíos y cristianos. ¿Por qué? Porque prefirieron creer al Dios de Chichinabu. Y hasta aquí. Shalom a todos, buenas tardes. Shalom, shalom.